El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Muy buenos días a ustedes. Hoy estamos día 20 de abril del año 2011, una fecha en donde se conmemora hace 105 años el milagro de la Dolorosa del Colegio. También recordando que hubo un terremoto en California, en fin, situaciones que se daban en la época alfarista también en nuestro país, y hoy el sentimiento religioso se volcará también a las iglesias por el milagro de la Dolorosa y, lógicamente, porque estamos en la Semana Mayor. Fecha 20 de abril, me parece que el año 2004, 2005 también, la caída del coronel Lucio Gutiérrez, que había venido desde el 21 de enero, dentro de una promesa, dentro de una ilusión de lo que se pensaba, pues el cambio. Generalmente se dice hay cambio. Alguna vez la persona que le sucedió también en la presidencia dijo que iba a refundar la República. Ahora nos vendieron la idea de que la patria vuelve. Y la patria es de todos. Todo va a ser de todos. Por lo tanto, tenemos hoy al coronel Lucio Gutiérrez, que nos acompaña, está vestido de rojo y con la insignia de Lucio 3, afíliate. ¿Será importante esta tarea que desarrolla el coronel Lucio Gutiérrez precisamente por el no de la consulta, nos imaginamos? ¿O acaso usted está perdiendo el tiempo porque se supone que ya hay una decisión por el sí, con un voto realmente duro, y que el presidente de la República ha manifestado pues 5-1 a los opositores, lo está ganando? ¿Cómo es esa herencia que usted ha legado al economista Rafael Correa Delgado, en vista de que de su gobierno nace precisamente esta coyuntura con el doctor Palacios, y luego pues a esta nueva figura que actualmente pues tiene toda la credibilidad, toda la aceptación en el país? Bienvenido, coronel Lucio Gutiérrez. Es importante que usted nos clarifique cuál es su posición actual, simplemente de pasa el tiempo, o cuál es su propuesta a futuro. Buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad de Radio Forever. Bueno, hay varias preguntas. Comenzaré contestando diciendo lo que me acaban de mencionar a través de una llamada telefónica, que ya está previsto el fraude por parte del Consejo Electoral y el gobierno para que ellos ganen con el porcentaje de 3-1. Pero se supone que los miembros son muy probos, honestos, y tendrán que cumplir con la patria, ¿no? ¿Cómo es una denuncia así tan grave que está prácticamente asegurada? Entonces, ¿a dónde vamos el día 7 de mayo? Van a cumplir con la patria, pero ya es de todos. Van a cumplir con la patria de Correa, con la patria de los Patiño, con la patria de los Alvarado. Es decir, a través del fraude electoral, seguir apoderándose más de la justicia. Pero tengo otras preguntas. Tiene problemas, porque tome en cuenta que Montecristi vive, aparece a través de don Alberto Acosta, aparece el doctor Larrea, una serie de personajes, César Montúfar, en fin, pues que están también, en este caso, tratando de advertir que no es conveniente el voto por el sí, sino que habrá que analizarlo y prácticamente pues negativizar lo que acontece, en vista de que ¿para qué hubo la Asamblea Constituyente de Montecristi, en donde aparentemente se había dado las soluciones? Mire, ya entrando de lleno al tema de la consulta, ¿por qué Sociedad Patriótica ha estado en contra de manera sistemática y coherente con este gobierno de Rafael Correa? Desde antes de que el gobierno se posesione, como se publicó en los medios de comunicación, ya advertíamos al Ecuador que Rafael Correa iba a implementar un modelo totalitario, abusivo, un modelo extranjero, que no era ideado de Rafael Correa, que Rafael Correa sería un títere de Chávez, porque fue Chávez el que participó en el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez el 20 de abril del año 2005, fueron los de las FARC, y obviamente hay los informes de inteligencia militar, los que estuvieron en ese golpe de Estado, y fue financiado desde Venezuela y por parte de las FARC el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez, y por eso los compromisos y los convenios firmados entre el gobierno de Correa con las FARC, y por eso las FARC financiaron la campaña de Rafael Correa, como lo dice el Mono Jojoy de manera pública, como está en las computadoras del que en vida tuvo el alias de Raúl Reyes, y como se lo denuncia en los Wikileaks. Entonces, Sociedad Patriótica de manera sistemática se ha opuesto a este gobierno, se opuso a la aprobación de la nueva Constitución, porque le denunciábamos al país que la concentración de demasiado poder en manos del presidente de la República ocasionaría corrupción. Ejemplos: los tragacheques, los contratos que Rafael Correa le entrega a su hermano Fabricio, los contratos por $1.200.000 que Rafael Correa, en contra de la Constitución, violando la Constitución, le da a su Eso es lo actual Paco que conocemos del gobierno, pero en la época suya también se hablaba pues de un nepotismo, se hablaba pues de una concentración de tanto poder del presidente Lucio Gutiérrez, de una serie de errores realmente que se habían dado y que dieron lugar posteriormente pues a que lo traicionen. Usted dice, se hablaba. Yo le he emplazado a Correa,
porque él habla del gobierno corrupto de Gutiérrez, que me diga un solo caso de corrupción que Lucio Gutiérrez como presidente del Ecuador haya conocido y haya encubierto. Se habla y muchísimo, y justamente porque tanto se hablaba, me presentaron 94 juicios de corrupción, de robos, de enriquecimiento ilícito de Lucio Gutiérrez, de que Gilmar tenía pozos petroleros, de que Napoleón mucho Milla dinero actualmente, tenía mucho dinero, etcétera, etcétera. Entonces nosotros renunciamos a 2 asilos políticos, al de Brasil y al de Colombia, y voluntariamente retornamos al Ecuador y no a estar en libertad defendiéndonos, al penal García Moreno, porque el que nada debe, nada teme, y esa es la gran diferencia con Correa. Yo le emplazo a Correa y le denuncio de que él es encubridor de los actos de corrupción de su gobierno, pero ahora no generalizamos. Yo no soy como Correa, que habla prensa corrupta. Pero ¿cuál es la prensa corrupta? ¿Acaso son los medios de comunicación de periódicos, de radio, de televisión? ¿Por qué no especifica? Igualmente habla el gobierno corrupto de Lucio. Por supuesto que tiene que haber habido corrupción, pero sin el conocimiento de Lucio Gutiérrez, no de las altas esferas del gobierno de Lucio Gutiérrez. Y yo pongo las manos, obviamente, al fuego por Lucio Gutiérrez, y por eso me entregué en la cárcel al penal García Moreno. Salí a los 6 meses, como entré con las manos limpias. Pero sin embargo, ¿sería culpable usted de la metamorfosis que se ha dado desde Lucio Gutiérrez, que logra pues la caída del gobierno de Maguad, y que posteriormente se aspiraba realmente a un cambio? Creo que había mucha participación militar, inclusive se decía que pues la promoción suya de excompañeros muy preparados, por supuesto, inclusive me tocó constatarlos que hicieron un gran trabajo en la aduana, y realmente pues luego se produce un cambio con el doctor Alfredo Palacios, y se produce un cambio ahora pues con la nueva figura. Entonces, de alguna manera, pues, los hierros suyos dieron lugar a esta circunstancia para que usted no muera en el intento, sino que más bien, pues, lo dejara fácilmente preparado en un terreno laborable. ¿Cuál es la posición actual de Lucio Gutiérrez? Mire, nosotros, repito, desde hace más de 4 años estamos en contra de este gobierno. Y qué bueno. Saludamos realmente con mucha motivación, con mucha esperanza, el que en estos últimos días, en estas últimas semanas, más grupos, más partidos, más movimientos políticos se hayan sumado a la propuesta lanzada por Sociedad Patriótica el 21 de enero de este año, antes de que se convoque a la consulta, antes que la Corte Constitucional cervecera o la Corte Constitucional puesta a dedo por Correa deje en libertad a un violador de una niña, de una menor de edad de 12 años. Antes de eso, porque dábamos por descontado que la Corte Constitucional, que obedece órdenes de Correa, que es una corte de bolsillo, iba a aprobar la consulta inconstitucional, violatoria a la Constitución de Rafael Correa. Y que bueno, decía que últimamente más partidos, inclusive algunos miembros del propio gobierno de Rafael Correa, se hayan desgranado y estén en la oposición y coincidan con lo que decíamos nosotros, que la nueva Constitución iba a concentrar demasiado poder en el presidente, y eso lo hemos visto, y por eso la corrupción. Ahí están los tragacheques, ahí están los contratos que el propio Rafael Correa le entrega a su hermano de sangre. Ahí están los actos de corrupción en el Ministerio de Salud. Ahí están el $1.200.000 que Rafael Correa le entrega a su asambleísta Paco Velasco, violando la Constitución, y equivale a ganarse más de $100.000 mensuales. Y yo pregunto a los amables radioescuchas, ¿cuál de ustedes, sin hacer nada, porque Paco Velasco está de asambleísta ganando su sueldo en la Asamblea Nacional, sin hacer nada se ganaba más de $100.000 pagados con nuestros impuestos? Cuando compramos cualquier artículo pagamos el IVA, con el dinero del petróleo le pagan al señor Paco Velasco por la propaganda que hace el gobierno, más de $100.000. ¿Qué más le decíamos al pueblo ecuatoriano? Que con esta concentración de poder de Rafael Correa se iba a generar inseguridad jurídica para invertir, y eso traería como consecuencia más desempleo, más pobreza y más delincuencia en el Ecuador. Y eso es lo que se está cumpliendo. Con la nueva Constitución tenemos más corrupción, tenemos más desempleo, tenemos más inseguridad ciudadana. Y nuevamente le decimos al pueblo ecuatoriano, con esta consulta, si es que se aprueba, Rafael Correa se apodera, mete las manos totalmente en la justicia, y ya lo está haciendo en el nombramiento fraudulento del fiscal. Le rebajan de manera totalmente ilícita, antiética, al que quedó primero en los exámenes de selección para fiscal, le bajan 10 puntos y le suben 1 punto al delegado de Rafael Correa, que desde hace algunos meses atrás ya se hablaba que él sería el nuevo fiscal, porque estos designan con anticipación y luego Rafael Correa ordena que le nombren a tal persona. Y lo propio
harían con la nueva Corte Nacional de Justicia. Ya deben estar preparando las tarifas. Si usted quiere ser juez de la Corte Nacional de Justicia, le va a costar tantos miles de dólares. Si quiere ser miembro de las Cortes Superiores de Justicia, es decir, de las provincias, tantos miles de dólares. Y los que paguen por esos puestos igualmente tendrán que cobrar. Si es que alguien es culpable, tendrá que pagar tanto para que esa persona aparezca como inocente. Y el que es inocente, obviamente, irá a la cárcel. En este caso, el doctor Zavala ha desistido ya. Lo que ya está sucediendo, porque el traga cheques, siendo culpable, todos le vimos cómo se comía los cheques, está libre. Y el coronel César Carrión, una persona inocente, que dijo la verdad a un medio de comunicación internacional, que el presidente Correa no está secuestrado o no estaba secuestrado, está preso. Es decir, los inocentes están presos por orden de Correa y los culpables, con el conocimiento de Rafael Correa, están libres. El gran propósito del cambio de justicia, porque antes se hablaba de que había un dueño del país, y entonces ahora, sin que se cumpla todavía la consulta, ¿qué va a pasar cuando el doctor Zavala Egas manifiesta que se retira ahora porque el concurso se ha convertido en una olla de grillos y a esta altura de su vida no está para eso? Su nombre, su hoja de vida merecen pues un mejor trato, y creo que en general mucha gente está desconcertada en lo que podría suscitarse el 7 de mayo con la definición. Como por ejemplo una situación que se da, usted sabe que el peculado se establece a través pues de los fondos públicos, pero ahora hay una serie de personas que estarían asustadas pues por un enriquecimiento aparentemente privado. ¿Y qué decir de quienes en el sentido pasivo posiblemente no van a ser considerados? Porque se dice que en este país nos conocemos todos. Así es. Entonces de la noche a la mañana pues aparece con dinero bien habido o mal habido. ¿Cuál va a ser esa aplicación en este sentido? Pues especialmente también con quienes que tienen vinculación con los medios de comunicación, en donde no podrán tener otro negocio sino exclusivamente el de la radio o el de la televisión, que a veces no son tan lucrativos y no tienen apoyo de otros sectores. Mire, ¿por qué estamos en contra de la consulta? Porque el objetivo de Correa es apoderarse totalmente de la justicia y del control de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para con el fiscal en su bolsillo, que es lo que prácticamente ya está encaminado a suceder, y con la Corte Nacional de Justicia en el otro bolsillo, y silenciado los medios de comunicación, convertirse en el nuevo multimillonario del Ecuador, porque cualquier persona que le diga algo a Rafael Correa, no solamente que irá preso, sino que tendrá que pagarle 2 millones de dólares, alguien que denuncie casos de corrupción comprobados de Correa, 10 millones de dólares, algún periódico que publique que los niños, a pesar de la multimillonaria inversión, entre comillas, y con signos de interrogación que han hecho en salud, los niños siguen naciendo y muriéndose en cajas de cartón y en la Bacaras, y les pongo 80 millones de dólares, como lo está haciendo con el periodista Emilio Palacio y con el periódico El Universo. Eso es lo que quiere Correa para fácilmente expoliar el dinero a los ecuatorianos y, repito, el convertirse en el nuevo millonario. Y también él quiere protegerse de actos de corrupción de su gobierno, como el traga cheques, como los patiño videos. Aquí yo no generalizo, yo puntualizo, señor Rafael Correa, y le emplazo a usted a que puntualice cuáles son los actos de corrupción del gobierno de Lucio Gutiérrez, cuáles son los actos de corrupción de Gilmar Gutiérrez, puntualícelos, no sea cobarde, no generalice. Yo a usted sí le acuso de ser cómplice y encubridor de los contratos de su hermano, y lo voy a demostrar, lo voy a demostrar. Aquí tengo la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el artículo 62, señor periodista, de esta ley orgánica, dice: inhabilidades generales. No podrán celebrar contratos previstos en esta ley con las entidades contratantes. 2 puntos, en el numeral 2. El presidente, el vicepresidente de la República, etcétera, y sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. De los dignatarios, obviamente, funcionarios y servidores indicados en este numeral. Sin embargo, entonces, los gobiernos aparentemente todos abusan, ¿no? Se les señalaba pues a su cuñado, se señalaban también a familiares ubicados en diferentes cargos públicos en épocas anteriores, pues que realmente cada cual está en su momento, en su turno, como por ejemplo ahora pues el presidente de la República bondadosamente está ofreciendo bonos por todos los sectores, y ese va a ser el voto duro probablemente que consiga, porque se dice que ese sector que aparentemente a usted lo seguía en las poblaciones, en el sector rural, él lo ha ganado directamente pues dando un beneficio realmente social, pagando la deuda social que otros no lo hicieron. Mire, no me quiero desviar del tema central de la acusación que le hago a Rafael Correa, y que hay una gran diferencia entre Rafael Correa con Lucio Gutiérrez. Mientras Lucio Gutiérrez vino a dar la cara, mientras Gilmar Gutiérrez vino a dar la cara, con gobierno en contra, el gobierno del vicepresidente que me traicionó,
que no quiero ni siquiera pronunciar el nombre, y parte de ese gobierno era el propio Rafael Correa, que fue el forajido número 1, y forajido significa delincuente, y yo creo que tenía razón Rafael Correa en calificarse como tal, porque todos los que se autocalificaron de forajidos están asaltando al país, unos desde la Presidencia de la República y otros desde la Asamblea Nacional. Y obviamente el resto pues que están en el gobierno ecuatoriano. Pero algunos ya están en la presidencia también. Y le voy a demostrar, y le ruego por favor que me escuche unos minutitos para que no se pierdan los amables radioescuchas. Aquí tengo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en el artículo 62 prohíbe de manera expresa que los familiares del presidente puedan contratar con su gobierno. En este caso, su hermano no puede contratar con el Estado. ¿Qué hace Rafael Correa? Y también tomen nota, amables radioescuchas, porque todos estos documentos son públicos. El presidente Rafael Correa, aquí está el nombre, Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República, publica en el suplemento del registro oficial del martes 12 de mayo del 2009, con el número 588, el reglamento a la Ley Orgánica de Contratación Pública, e introduce el artículo 110, que en la parte pertinente dice que los cónyuges o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º grado de afinidad se circunscribe a la entidad contratante. ¿Qué quiere decir esto para los que tal vez no conozcan de leyes? Lo que quiere decir es que Correa le dijo a su hermano: mira, ñaño, solamente te voy a impedir que contrates con la presidencia, porque este negocio ya los entregué a los Alvarado. Los Alvarado serán los que tendrán que manejar los cientos de millones de dólares que contrata la presidencia en propaganda a través de la televisión nacional y también a través de algunos otros medios de comunicación. Pero el resto del gobierno, le dice Rafael Correa, es tuyo, ñaño. Tú puedes contratar con el Ministerio de Obras Públicas, con Petroecuador, con Telecomunicaciones, porque Rafael Correa emite este reglamento. Entonces Rafael Correa no solamente que sí conocía que su hermano estaba contratando con el Estado, lo que ha sido corroborado por el propio hermano y lo que se describe de manera clarísima en el libro titulado El Gran Hermano, sino que Rafael Correa, insisto, no solamente que conocía que su hermano estaba contratando con su gobierno, sino que Rafael Correa es cómplice y encubridor de los contratos de su hermano. Rafael Correa con este reglamento viabiliza que su hermano contrate con el Estado y comete otras irregularidades. Más allá de... perdón, sí, un minutito para no perder la hilación, y comete otras irregularidades. Rafael Correa no puede con un reglamento cambiar o reformar una ley orgánica, no puede. Eso no es legal, eso es una irregularidad, es una violación a las capacidades que tiene el presidente de la República, que según el artículo 124 de la Constitución la tienen únicamente los asambleístas. Ellos son los únicos que pueden reformar leyes. El presidente es colegislador. El presidente puede aprobar leyes, vetar parcialmente una ley o vetar totalmente otra ley, pero no puede con un reglamento reformar una ley, y está incumpliendo el artículo 130 de la Constitución, que dice que el presidente puede ser destituido por arrogarse funciones que no le competen. Pero yo no busco la destitución, simplemente quiero desenmascararle a Rafael Correa como un mentiroso, como una persona que le engaña al país cuando dice que no sabía que su hermano contrataba con el Estado. Aquí están las pruebas, señor Correa. Usted es cómplice y encubridor, y yo le señalo nombres, apellidos y pruebas. Le emplazo a usted una vez más públicamente a que señale actos de corrupción, contratos que Lucio Gutiérrez haya entregado a un hermano, a un primo. Pero vamos, aquí estamos con los hermanos. Demuéstrelo. Y le emplazo a que también señale cuál es la prensa corrupta. Que no generalice, porque usted con la generalización confunde al pueblo y quiere ganar votos. Al y de esa manera que parezca una situación personal del coronel Lucio Gutiérrez con el presidente Rafael Correa, realmente, porque él también lo menciona. Acusa a mi hermano. Pues un factor de gran popularidad que se manifiesta. Pero hoy encontramos a don Jorge Vivanco Mendieta, o lo vemos a usted como figura visible que realmente está en la oposición y en la búsqueda del no. No sé si es que haya tranquilidad por la Semana Mayor, pero hay otros sectores que realmente se han dado por muertos, como que ya no aparecen en la oposición, porque probablemente se consideran ya perdidos. Usted dice que probablemente va a haber un fraude electoral. Va a ganar con más del 60%. Pero por eso le invitamos al pueblo ecuatoriano a que acuda, como lo hicimos en Balsar, después de las elecciones fraudulentas del 26 de abril del año 2009, en que Correa con fraude ganó en una sola vuelta, cuando el pueblo votó por 2 vueltas electorales. Las elecciones se repitieron en Balsar a la semana siguiente del 26 de abril, creo que sería 1 o 2 de mayo, se repitieron y Lucio Gutiérrez le ganó en esas elecciones
a el presidente Correa. Claro que no iban a cambiar, en Barzal habrá 80.000 electores, un poquito más, pero es un botón que demuestra el fraude que hubo en las elecciones del año 2009. Bueno, y ahora pues lo que decía, pues hay personas que de pronto aparecen o estaban activos, que es de don Fausto Cobo, se dice, Andrés Páez, César Montúfar, ya nos escuchan, y parece que el señor Galo Lara también ha terminado con sus denuncias, ¿no? Últimamente se escucha, cuidado, estén algunos aplacados, o como usted manifestaba, probablemente pues hay algún acuerdo con los sectores de la derecha, también se estará derechizando este gobierno. Mire, yo denuncio al país que este gobierno chantajea a los medios de comunicación, especialmente nacionales, a los medios de televisión. Les han ordenado que si le entrevistan a Lucio Gutiérrez, le suspenden un mes la propaganda. Y es por eso que a Lucio Gutiérrez no se le ve en los canales de televisión. Y también la gente me pregunta en las calles, bueno, ¿qué fue Lucio? ¿Por qué no se te ve en la televisión? Es que me tienen vetado. Este gobierno tiene miedo que le entrevisten a Lucio Gutiérrez. La orden es entrevisten a cualquier persona de la oposición, menos a Lucio Gutiérrez y a los de Sociedad Patriótica, básicamente. Pero de manera específica a Lucio Gutiérrez. Entonces yo tampoco me quedo con los brazos cruzados. Tal vez a mí no me ven, yo no levanto polvo, pero yo no descanso un día. Algunos posiblemente me vieron en los días de carnaval trabajando en la península. Algunos de Guayas, saludé con mucha gente de Guayaquil los días 5 y 6 de... ¿Cuándo fue? De marzo, sí, en pleno carnaval, trabajando. Y luego el 7, y luego el 7 estuvimos trabajando en Ambato, recorriendo el país. Para mí no hay un solo día de descanso. Usted profesa la religión católica, yo soy igualmente, católico, pues no sé si está devoto de la Dolorosa y va a participar también en las situaciones de religión, que corresponde igualmente a un acto de contrición y probablemente hasta de dar la mejilla a los enemigos. ¿Cómo sería esta circunstancia? Pues con el economista Rafael Correa, probablemente, si bien es cierto que hay esta enemistad, pero usted dentro del concepto cristiano igualmente toma su pasividad, su directamente pues de refugio en el plano cristiano para hacer un alto probablemente estos días. Mire, hay grandes diferencias entre Rafael Correa con Lucio Gutiérrez y por eso es lo que Rafael Correa le persigue a Lucio Gutiérrez. Aquí tengo varios documentos del Banco Central del Ecuador, documentos oficiales, y por eso es que Rafael Correa persigue tanto a Lucio Gutiérrez, porque como lo dice el Banco Central del Ecuador, mientras el gobierno de Lucio Gutiérrez tuvo un crecimiento de el 8.8%, el más alto de América, y creo que hasta el momento ningún país, ni Chile, ni Brasil, ni Perú, han crecido a esos niveles del 8.8% la economía, y por eso la economía estaba totalmente estabilizada, los precios nunca subieron en 2 años, 4 meses de mi gobierno. Mire lo que pasa con el gobierno de Correa. En el 2009 crecieron al 0.36%, uno de los más bajos crecimientos de América. Aquí se demuestra por qué los precios con Correa suben y no paran de subir. Y en el año 2010 parece que van a crecer entre un 2.5 a un 3. Y usted va a ofrecer, Coronel Gutiérrez, que con Lucio volverán a bajar otra vez probablemente, porque parece que esa era la idea. Dice ahora, que lo que sube ya lo baja. Por ahora estamos en el tema de la consulta y demostrando por qué este gobierno miente y persigue a Lucio Gutiérrez. Mire el precio del barril de petróleo que decía el Banco Central. Con Lucio Gutiérrez $18, con Rafael Correa más de $146, 7-8 veces más el precio del barril de petróleo con Rafael Correa. Sin embargo, como lo dice el Banco Central, el gobierno de Lucio Gutiérrez ahorró $1.200 millones, porque en el presupuesto del Estado colocamos $18 el precio del barril de petróleo, pero el barril subió a $22, $26, en algún momento estuvo hasta en $32. Entonces toda esa diferencia nosotros ahorrábamos. Como dice hasta en nuestra Sagrada Biblia, en épocas de vacas gordas hay que ahorrar para la época de vacas flacas. ¿Qué hizo Rafael Correa? Se despilfarró todo este dinero. Y por eso es que quiere apoderarse de la justicia para que no se le investigue a qué bolsillos fue a parar esa plata. Y Correa termina el año 2009 con 500 millones de déficit. No lo digo yo, lo dice el Banco Central. Y este año 2010 van a terminar como con 5.000 millones de déficit. ¿Y qué va a pasar en déficit de pronto con el ATPDA, que tampoco va a tener el aporte norteamericano? ¿Habrá algunas dificultades con esto? No sé qué opinión le merece a usted también esta intervención en el plano diplomático del país. Tenemos un presidente que primero habla y después piensa. Primero actúa. Primero le expulsa a la embajadora de Estados Unidos, da credibilidad a los Wikileaks, y al otro día, cuando publican en los Wikileaks que Rafael Correa recibió dinero de las FARC y recibió dinero de Hugo Chávez, dice que es chismografía. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿O creen los Wikileaks o no creen los Wikileaks? Y si no creen los Wikileaks, ¿por qué le expulsa a la embajadora de Estados Unidos? Mira, aquí tengo otro documento publicado por el INEC y por el CICE, INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, y el CICE, el Sistema Nacional Integrado con la S de los sectores sociales.
sistema de indicadores del sistema social ecuatoriano. ¿Qué dicen ellos? Todo esto no lo dice Lucio Gutiérrez, aquí son los documentos que le estoy indicando a usted. Mientras en el gobierno de Lucio Gutiérrez la pobreza se reducía a un porcentaje del 4% cada año, con Rafael Correa se reduce al 0.3% cada año. Es decir, con Lucio Gutiérrez la pobreza se reducía 15 veces más por año. Ahora hay más pobres, se dice que hay mucha gente que ya no come en el día. Exactamente. Y la gente dice, bueno, ¿cómo es posible cuando se enteran de esto? Obviamente yo no tengo la televisión como tiene Correa, pues para insultar, para despotricar en contra de Lucio Gutiérrez. Estoy vetado en los canales independientes y en los canales que Correa incautó al Grupo Isaías. Obviamente solo los utilizan para insultar a Lucio Gutiérrez, para cadenas que me sacan como 15 gastándose la plata del pueblo ecuatoriano, lo cual es especulado, y no nos permiten, como dice la Constitución, de poder defendernos. Entonces, aquí, por esto es lo que le persigue Rafael Correa a Lucio Gutiérrez. Él con 7 veces más dinero que Lucio Gutiérrez no pudo hacer lo que hizo Lucio Gutiérrez, que es reducir la pobreza, el objetivo fundamental de todo gobierno. Y mire lo que dicen las Naciones Unidas. Se publica en el periódico El Comercio el 18 de septiembre del 2010, con el título Primeros en algo bueno, que el Ecuador en el gobierno de Lucio Gutiérrez ocupó el primer lugar entre 17 países de América Latina en reducir la desigualdad. Es decir, la pobreza con Lucio se estaba reduciendo. Con Rafael Correa estamos en los últimos lugares. Es decir, ahora los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Bueno, y algunos que han participado en el gobierno, siempre pues la burocracia, por aquí nomás hemos encontrado que hasta los profesores han recibido pues una cantidad de dinero, de pronto pues han habido indemnizaciones, han habido regalos muy especiales, alguna vez se mencionó inclusive pues que en sectores como la fiscalía se estaban dando hasta premios muy especiales, pero que va a pasar de aquí en más hasta el Día de la Madre, la víspera del Día de la Madre, realmente que nos quedarían 2 semanas dentro de la campaña para clarificar las posiciones. Veo que en Quito pues de alguna manera también en las estatuas, en los monumentos han puesto el no. ¿Cuál es la estrategia o es algo secreto que ustedes están manejándolo para encontrar alguna sorpresa? Como le manifiesto, hay un voto duro, determinante, que prácticamente lo pondría pues con el sí en un 3-1. Mire, aquí tengo otro acto de peculado que lo denuncio en contra de Correa, todo con pruebas. Lo dice el Banco Central, lo dice el mismo Fondo Monetario Internacional y lo dice Petroecuador. Mientras Lucio Gutiérrez se endeudaba a tasas de interés de créditos externos a 1.87%, Rafael Correa se endeuda al 7.25%, como más de 5 puntos de diferencia. Aquí hay millones de dólares. ¿A dónde va a parar ese dinero? Si Rafael Correa, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Si Rafael Correa su dinero deposita en un banco en donde le pagan menos interés que en otro banco, es problema de él. Pero estos son dineros de todos los ecuatorianos. Él no puede hacer lo que le da la gana con nuestro dinero. Él no puede despilfarrar. Él no puede. Si Lucio Gutiérrez hacía préstamos a una tasa de interés del 1.87%, Rafael Correa no puede endeudarse al 7.25% porque el dinero es nuestro, el dinero es público y esto se llama peculado. Por todo esto, Rafael Correa quiere apoderarse de la justicia y les decía al comenzar esta entrevista que me acaban de llamar por teléfono y pongo ya al país en alerta que estarían preparando el fraude, y yo les pedí que me den más datos, que me den los servidores, que me den cómo lo están haciendo, estarían preparando el fraude de ese famoso 3-1, cuando en todo el país, si ustedes, señores periodistas, salen a la calle aquí en Guayaquil, pregunten. Ayer he estado trabajando por el sector centro de Guayaquil, estuve por el Guasmo, estuve por Fertiza, por lugares de la Febres. Se dice que la provincia del Guayas, especialmente el sector urbano, pero ¿qué pasa en el sector rural? No. Todos están por el no. En el sector rural todavía el descontento es mayoritario, porque cuando los precios suben, los más afectados son los pobres. No es paliativo solo el bono, ni tampoco pues el beneficio para las embarazadas y para las domésticas. Mucha gente que recibe el bono me dice, Lucio, cuando contigo recibíamos el bono de $15 nos alcanzaba. Comprábamos, llenábamos nuestra canastita. Ahora con los $35 no nos alcanza para nada. Pero nos dicen que si votamos por el no, nos van a quitar el bono. Les digo, eso es mentira. Y gente que recibe el bono se afilia a Sociedad Patriótica. Gente que recibe el bono dice que van a votar por el no. Y el no le va a ganar. El no le va a ganar. Yo les pido al pueblo ecuatoriano que antes de las 5 de la tarde hagamos lo que hizo el pueblo de Balsar. Acudamos a los recintos electorales para cuidar el voto. Pero estemos dentro de donde se realiza el conteo de los votos. Actuemos como veedores para evitar que los votos que están en blanco los pongan a favor del sí y los votos que están a favor del no los puedan anular. Gracias, coronel Lucio Gutiérrez.
de manera muy cordial. El tiempo encima y realmente pues felicitamos su tarea, su dedicación. Luego cuando hablábamos de que en el año 2001 apareció realmente su trabajo y ahí tiene pues que ahora copartícipe realmente pues de esta circunstancia que vivimos actualmente y a saber si su verdad pues esclarece para la determinación del próximo 7 de mayo o acaso la verdad del presidente Rafael Correa tendrá pues la mayor cantidad de adeptos satisfechos si realmente pues ya ahora la patria es de todos o tenemos que seguir esperando una nueva patria. Mire, con esto termino, déme unos 30 segundos más. El 26 de abril del año 2009, Rafael Correa, con fraude electoral, como nosotros lo hemos demostrado, y vamos a salir a niveles internacionales a partir del 2012 con todas las pruebas del fraude, sacó el 51%, y partamos que sacó el 51%. En esa época tenía el apoyo incondicional del MPD, réstele 9, 10 puntos. Tenía el apoyo incondicional de Pachacuti, réstele otros 9, 10 puntos. Ya estamos en 35, 33%, 36%. Quítele el respaldo de los maestros, son como 100 y pico de miles de maestros, 120,000 maestros. Quítele el apoyo de los transportistas, el apoyo de los estudiantes universitarios, de los estudiantes colegiales. Quítele el apoyo de todo el sector indígena. Quítele el apoyo de algunos partidarios del propio Rafael Correa que se han desgranado. Entonces, matemáticamente, aritméticamente y lógicamente, es imposible que Correa vaya a sacar más allá de un 33 y un 35%. El tema de las encuestas son parte de todo este complot para hacer fraude. La pregunta es, ¿quién paga las encuestas? Una encuesta cuesta dinero. No hacen gratis, son empresas que lamentablemente, como algunos empresarios que se están enriqueciendo con este gobierno, no les importa el resto del país que se hunda. Ellos se están haciendo millonarios. Coronel Lucio Gutiérrez, entonces, pueblo ecuatoriano, controlemos el voto. Ese es el mensaje. Bueno. Vamos antes de las 5 de la tarde a los recintos electorales a evitar que nos hagan fraude. Tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la libertad de expresión, tenemos que defender los derechos humanos y el futuro de nuestros hijos. No queremos que el Ecuador sea una Venezuela, no queremos que el Ecuador sea como Cuba, en donde nadie puede hablar, nadie puede opinar. No queremos que el Ecuador sea como Libia. Pero a ver qué pasará entonces con las 10 preguntas, en donde también tiene mucho que ver esto de los juegos del azar, también pues las jornadas taurinas, y le deseamos mucho éxito al coronel Lucio Gutiérrez en este propósito sano, positivo. Igualmente, pues a través de la comunicación estaremos con ustedes en el informativo FM. Una pausa necesaria, 8 de la mañana, 47 minutos.